El quinto centro financiero más grande del mundo está hoy plenamente operativo. Las torres están iluminadas, los hoteles están llenos. El aeropuerto mueve 80 millones de pasajeros al año a través de sus terminales, y las grúas no han dejado de girar en el horizonte urbano. Y, sin embargo, si se sabe dónde mirar, no hacia el horizonte, sino por debajo de él, hacia los flujos de capital, las relaciones de banca corresponsal y las decisiones silenciosas que se toman en las family offices desde Londres hasta Singapur, se empieza a percibir algo que las estadísticas de turismo no revelarán y que las tasas de ocupación hotelera no confirmarán. Se empieza a ver que en Dubái, justo en este momento, la brecha entre la apariencia de una ciudad financiera y lo que ésta es en realidad nunca ha sido tan amplia. Y en cada gran episodio de fuga de capitales de la historia, esa brecha es precisamente donde comienza la historia. Esta no es una historia sobre la guerra, no es una historia sobre misiles, ni sobre geopolítica, ni sobre el equilibrio de poder militar en el Golfo Pérsico. Es una historia sobre el dinero, sobre lo que el dinero sabe antes de que nadie lo admita, sobre cómo se mueve el capital antes de que se difundan las noticias, y sobre la ley más antigua y fiable de toda la historia de la civilización financiera: que el capital no permanece allí donde no está seguro, y la seguridad, en el caso de Dubái, nunca fue una mera característica del sistema. Era el producto en su totalidad. Y ese producto está siendo ahora revalorizado en tiempo real. Para comprender lo que le está sucediendo a Dubái en este preciso instante, primero hay que entender qué era Dubái en realidad. Y lo que era constituye algo que apenas tiene precedentes históricos. En el lapso de unos 40 años, una ciudad sin ríos, sin puertos naturales, sin base agrícola, sin capacidad industrial propia y sin instituciones democráticas, se transformó en una de las máquinas de atracción de riqueza más exitosas de la historia financiera de la humanidad. Lo logró no produciendo nada en el sentido tradicional del término, sino generando una sensación. La sensación de seguridad, la sensación de neutralidad, la sensación de que ocurriera lo que ocurriera en el mundo, en Europa, en Asia o en el Oriente Medio en sentido amplio. Dubái permanecía de algún modo al margen de ello. Dubái era el lugar donde no regían las leyes de la gravedad geopolítica. Y durante 4 décadas, esa sensación estuvo respaldada por pruebas lo suficientemente convincentes como para que las personas más acaudaladas del mundo apostaran sus fortunas a ella. Las cifras que se acumularon en torno a esta apuesta son extraordinarias. El año anterior a que la tensión regional comenzara a agudizarse, 9.800 millonarios se trasladaban a Dubái anualmente, una cantidad de individuos de alto patrimonio superior a la que se reubicaba en cualquier otro país del mundo. 63.000 millones de dólares en riqueza privada fluyeron hacia los Emiratos Árabes Unidos tan solo en ese año. El Centro Financiero Internacional de Dubái, DIFC, ese ecosistema de vidrio y acero situado en el corazón de la ciudad, que alberga las sedes regionales de Goldman Sachs, Citi, Standard Chartered, HSBC y cientos de fondos más pequeños y family offices, gestionaba activos por valor de 1,2 billones de dólares. Solo en Gran Bretaña, 16.500 millonarios se marcharon en 2025, y la mayoría de ellos no se dirigía a Suiza ni a Singapur. Se trasladaban aquí, a Dubái, a la ciudad que se había posicionado como la cobertura definitiva contra todo aquello que pudiera salir mal en el mundo. Lo que compraban, al adquirir una visa dorada,
un ático en Palm Jumeirah y abrir una cuenta de banca privada en el DIFC no era un hogar. Compraban una póliza de seguro. Compraban la convicción de que ocurriera lo que ocurriera en su país de origen, sin importar cuán agresivo fuera el régimen fiscal, cuán inestable el entorno político o cuán incierto el futuro regulatorio, siempre les quedaría Dubái, estable, neutral, abierta, segura. Y ahora comienzan a preguntarse, con una urgencia silenciosa que aún no se refleja en los datos macroeconómicos, si dicha póliza de seguro sigue siendo válida. Lo primero que cambia en una ciudad construida enteramente sobre la percepción de seguridad no es el precio de los inmuebles, ni la cifra del PIB, ni el volumen comercial. Lo primero que cambia es la conversación privada. La llamada telefónica entre el gestor de una family office y el titular del patrimonio, quien ha estado siguiendo las noticias. La reunión discreta en una mansión de Mayfair o en un banco privado de Zúrich, donde alguien pregunta, no con dramatismo sino con pragmatismo, si es necesario reconsiderar la asignación de capital destinada a Dubái. Estas conversaciones están teniendo lugar ahora mismo. Aún no son visibles en los datos. Lo serán dentro de 6 o 12 meses. Se manifestarán en los volúmenes de transacciones, en las tasas de desocupación y en las cifras de salida de capital que los estadísticos acabarán publicando. Pero el dinero se mueve antes que los datos. Siempre ha sido así. Así es como se ve realmente la fuga de capitales en sus etapas iniciales, y no se parece en nada a lo que la gente imagina. No hay pánico. No hay un éxodo evidente. El aeropuerto no está repleto de millonarios asustados que transportan su fortuna en maletines. Lo que hay, en cambio, es una reorientación del riesgo gradual, sistemática y casi burocrática. Un fondo de pensiones reduce discretamente su exposición inmobiliaria en Oriente Medio. Un gestor de fondos soberanos en Singapur pospone indefinidamente el plazo para una inversión prevista en los Emiratos Árabes Unidos. Una family office londinense que se encontraba a 6 meses de cerrar la compra de una propiedad en Dubái, decide adoptar una actitud de cautela y esperar a ver qué sucede. Y un promotor inmobiliario en Dubái, al observar cómo se reduce su cartera de preventas de un modo que aún no logra explicarse del todo, comienza a percibir un cambio en el ambiente que todavía no puede cuantificar. En Beirut, en 1975, el dinero se marchó antes de que los edificios ardieran. En Kuwait, en 1990, el capital ya estaba en movimiento antes de que los tanques cruzaran la frontera. En Hong Kong, durante los años posteriores a 1997, la reorientación financiera, ese desplazamiento discreto y sistemático de activos, estructuras jurídicas y domicilios corporativos hacia Singapur y Londres, se produjo con la suficiente lentitud como para pasar desapercibida, hasta que resultó imposible de ignorar. Estas ciudades no perdieron su riqueza en un único y dramático instante. La perdieron a través de miles de pequeñas decisiones tomadas por personas que no actuaban movidas por el pánico, sino que, discretamente, actualizaban su criterio sobre qué lugares del mundo resultaba racional para salvaguardar su dinero. Dubái es, en este momento, la ciudad donde se están tomando esas decisiones. Las vulnerabilidades estructurales que subyacen a esta coyuntura eran visibles mucho antes de que el clima regional comenzara a cambiar. Eran visibles para cualquiera que prestara atención, y, lo que resulta crucial, eran visibles para aquellas personas que ahora están decidiendo trasladar su capital a otros destinos. La primera y más significativa de estas vulnerabilidades reside en el sector inmobiliario.
pues este no constituye en Dubái un mero segmento de la economía. En un sentido fundamental, el sector inmobiliario es la economía misma. Dicho sector aporta el 17% del PIB nacional, una cifra que carece de un equivalente real en cualquier otra ciudad financiera del mundo que ostente un nivel de desarrollo comparable. En Londres, Nueva York, Singapur o Zúrich, el sector inmobiliario es, sin duda, un sector importante. En Dubái, sin embargo, constituye el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio ya se encontraba bajo una presión severa antes de que surgiera cualquier incertidumbre geopolítica para agravarla. UBS, en su índice global de burbujas inmobiliarias anual, sitúa a Dubái entre las 5 ciudades del mundo con mayor riesgo de burbuja. Fitch, la agencia de calificación crediticia, pronosticaba una corrección del 15% en los precios de la propiedad, incluso bajo un escenario base, sin conflictos. Una corrección impulsada principalmente por una dinámica de oferta sin precedentes en la historia moderna de Dubái. Actualmente están ingresando al mercado de Dubái 210,000 nuevas unidades de vivienda. Esa cifra no es una previsión. Ya está en construcción, ya está comprometida, ya está en proceso de ejecución. Representa el doble del volumen de oferta respecto al promedio de los 3 años anteriores y entra en un mercado que las voces analíticas más solventes del sector inmobiliario mundial ya describían como significativamente sobrevalorado. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que el mercado inmobiliario de Dubái entró en este periodo de incertidumbre geopolítica, arrastrando ya una corrección estructural a la que aún no se le había permitido manifestarse. La pregunta que ahora se hacen compradores, inversores y family offices no es simplemente si los valores inmobiliarios de Dubái caerán debido a la inestabilidad regional. La pregunta es si la inestabilidad regional será el detonante que finalmente permita expresarse a una corrección que ya estaba pendiente. Si la incertidumbre geopolítica se convertirá en el catalizador que quiebre la capacidad del mercado para sostener unos precios que, según los análisis independientes más rigurosos, ya resultaban difíciles de justificar. Esa pregunta no es retórica. Se está respondiendo en este preciso momento a través de las decisiones de los 9.800 millonarios que solían mudarse a Dubái cada año y que ahora, en cifras significativas y cuantificables, han dejado de hacerlo. Existe un concepto en la geografía financiera denominado prima de refugio seguro. Se trata del precio adicional que los inversores están dispuestos a pagar, ya sea por bienes inmuebles, servicios financieros, exposición cambiaria o cualquier otro activo, simplemente por la ubicación geográfica de dicho activo. El sector inmobiliario suizo goza de una prima de refugio seguro. Londres también la posee, aunque atenuada en comparación con lo que fue en el pasado. Singapur, por su parte, cuenta con una prima cada vez mayor. La prima de refugio seguro de Dubái se mantuvo durante gran parte de 2 décadas entre las más altas del mundo. Los inversores no pagaban simplemente por un ático en Palm Jumeirah. Pagaban por la certeza de que Palm Jumeirah se encontraba en un lugar donde los áticos eran seguros. Las primas de refugio seguro no son permanentes. No están garantizadas por la geografía, ni por la arquitectura, ni por la calidad de la regulación financiera de una ciudad. Están garantizadas por una sola cosa: la creencia sostenida y creíble de que el lugar en cuestión es más seguro que las alternativas y pueden colapsar con una velocidad extraordinaria. No porque necesariamente haya ocurrido algo, sino porque un número suficiente de personas
tomando decisiones independientes con su propio dinero y su propio análisis de riesgos, ha llegado simultáneamente a la conclusión de que dicha prima ya no se justifica, de que la creencia que la sustentaba ha cambiado, de que la seguridad, el producto que Dubái vendía, ya no está disponible al precio que Dubái cobraba por ella. Lo que hace que este momento sea particularmente significativo es que las instituciones financieras que encarnaban de manera más pública la prima de refugio seguro, esos bancos globales cuya presencia regional era en sí misma prueba de que Dubái era el lugar donde el capital internacional serio se sentía cómodo, están haciendo ahora algo que habría resultado impensable hace apenas 2 años. Goldman Sachs, Citi, Standard Chartered. No se trata de instituciones cautelosas. Son instituciones que han construido toda su estrategia regional sobre el supuesto de que Dubái constituía un hogar duradero y estable para el capital internacional. Y ahora están emitiendo directrices de teletrabajo para su personal radicado en Dubái. Están comenzando a comunicar, en el lenguaje más discreto y corporativo posible, tanto a su personal como a sus clientes, que Dubái no es, en este preciso momento, el lugar donde tienen la certeza de querer estar. Resultaría difícil exagerar la importancia de esta señal, porque cuando las instituciones cuya razón de ser es gestionar el riesgo, deciden que un lugar conlleva un nivel de riesgo superior al que están dispuestas a asumir, no están emitiendo un juicio emocional, están emitiendo un juicio analítico. Y el juicio analítico de Goldman Sachs, Citi y Standard Chartered no constituye un dato menor en la historia del futuro financiero de Dubái. Es, en muchos sentidos, la historia misma. Existe una ironía particular en el centro de este momento, una que los historiadores financieros dedicarán, con el tiempo, un gran esfuerzo a examinar. Dubái construyó su imperio financiero posicionándose como la alternativa a la inestabilidad. Atrayó capital que huía de la incertidumbre en Gran Bretaña, en Rusia, en China, en la India, en Irán, en Egipto y en el conjunto de Oriente Medio. Era el lugar al que se llevaba el dinero cuando el sitio en el que uno se encontraba dejaba de ofrecer la certeza necesaria para inspirar confianza. Y desempeñó ese papel con un éxito extraordinario durante un periodo de tiempo extraordinario. Sin embargo, la lógica de esa posición encierra una fragilidad que siempre fue estructural y que nunca llegó a resolverse por completo. Una ciudad que actúa como refugio financiero mundial frente a la inestabilidad está por definición rodeada de inestabilidad. Se halla situada en una región donde la inestabilidad no constituye una anomalía, sino un rasgo recurrente del paisaje. Dubái se posicionó como la isla de la calma en un mar de turbulencias. Y durante décadas, ese mar se mantuvo lo suficientemente turbulento como para seguir impulsando la llegada de capitales hacia la isla, pero no lo suficiente como para llegar a invadirla. La ciudad existía en una suerte de zona a ricitos de oro geopolítica, lo bastante cerca de la inestabilidad como para sacar provecho de ella, pero lo bastante lejos como para mantenerse a salvo. Lo que está cambiando ahora es la magnitud y la naturaleza de dichas turbulencias. No porque haya variado nada en la infraestructura física de Dubái, en su marco normativo o en su sistema de gobernanza, sino porque la percepción de la distancia que separa a Dubái de la inestabilidad que la circunda, esa distancia psicológica que siempre fue, en última instancia, lo único que distinguía a un refugio seguro de una zona de peligro, se está reduciendo. Y la percepción en una ciudad cuyo modelo financiero descansa por entero sobre ella, no es una variable blanda ni secundaria.
es el cimiento mismo. El programa de visados dorados, el mecanismo mediante el cual Dubái transformó la inquietud geopolítica de las democracias prósperas del mundo en un flujo directo de migración de grandes patrimonios, fue tal vez el instrumento de política financiera más elegante de principios del siglo XXI. A cambio de una inversión inmobiliaria relativamente modesta, cualquier ciudadano extranjero podía obtener la residencia legal en una jurisdicción exenta de impuestos sobre la renta, dotada de una infraestructura de primer nivel, una moneda estable y un gobierno que exigía muy poco a cambio de su hospitalidad. El programa no fue concebido para quienes aspiraban a convertirse en ciudadanos emiratíes, sino para aquellos que buscaban una vía de escape, un segundo hogar para su capital en un mundo que se percibía cada vez más inestable. Y funcionó. Los 9.800 millonarios que llegaban cada año no lo hacían por su predilección por el calor del desierto, ni por el carácter particular de la vida cultural de Dubái. Llegaban porque sus asesores les habían indicado que Dubái constituía el refugio más rentable y fiable del planeta para la preservación del patrimonio privado internacional. Y durante años, ese consejo resultó ser acertado. Lo que se está poniendo a prueba ahora no es el programa en sí, sino la premisa que lo sustentaba. Las opciones de salida solo tienen valor si el lugar al que uno se dirige es, de hecho, más seguro que aquel del que se parte. En el momento en que esa distinción se vuelve difusa, en el momento en que el puerto seguro comienza a sentirse menos categóricamente seguro que el mundo del cual fue diseñado como refugio, el cálculo cambia. Los millonarios que llegaron a Dubái en busca de una póliza de seguro no lo hicieron porque les gustara Dubái. Vinieron porque necesitaban ese seguro. Y un seguro que ya no ofrece una cobertura clara. Es un seguro por el que la gente deja de pagar las primas. La dirección de la migración de millonarios aún no se ha invertido en las estadísticas oficiales. Sin embargo, el flujo de entrada, las conversaciones, las solicitudes de visado, las búsquedas preliminares de propiedades, la diligencia debida de las family offices, se está reduciendo de manera perceptible. Las personas que se dedican profesionalmente al estudio de estos flujos, los banqueros privados, los asesores migratorios y los agentes inmobiliarios internacionales que cimentaron sus negocios sobre la ola del visado dorado de Dubái, describen un fenómeno que nunca antes habían presenciado en este mercado. Una vacilación, una pausa, un aumento repentino en el número de clientes que estaban listos para comprometerse y que ahora han decidido esperar. En los mercados financieros, una pausa rara vez es solo una pausa. Casi siempre constituye el primer indicio observable de un cambio de rumbo de mayor envergadura. Un cambio que ya ha comenzado a gestarse en las decisiones privadas de aquellos que se mueven primero. Los 1,2 billones de dólares que se custodian en el DIFC, gestionados por los bancos, los fondos, las family offices y los gestores de activos que establecieron sus operaciones regionales en ese enclave de una milla cuadrada, hecho de cristal y acero, no se desplazarán de la noche a la mañana. El capital de esa magnitud no se mueve en un solo día. Se mueve al modo de los glaciares, de forma invisible al principio, detectable únicamente por quienes miden con suficiente precisión, y, posteriormente, cuando la acumulación de pequeños movimientos alcanza un umbral crítico. De manera visible, dramática e irreversible. Lo que está ocurriendo en el interior del DIFC en este preciso instante no es todavía el movimiento de un glaciar. Es el inicio de las condiciones bajo las cuales un glaciar comienza a moverse.
es la silenciosa acumulación de reevaluaciones de riesgos, revisiones de mandatos, conversaciones con clientes y planes de contingencia regulatoria. Elementos que, considerados individualmente, significan muy poco, pero que, tomados en conjunto, indican que el centro financiero está comenzando a procesar una reorientación que tardará meses o años en manifestarse plenamente en los datos. Las relaciones de banca corresponsal que hacen funcionar al DIFC, aquellas que permiten a una family office en Dubái transferir fondos de manera eficiente a cuentas en Nueva York, Londres, Zúrich y Hong Kong, son en sí mismas instrumentos sensibles. Se sustentan en la tranquilidad regulatoria y en la previsibilidad geopolítica. Cuando la previsibilidad geopolítica disminuye, los departamentos de cumplimiento normativo de los principales bancos del mundo comienzan a reevaluar dichas relaciones. No de manera dramática, no de formas que generen titulares sensacionalistas, sino a través del lenguaje silencioso y procedimental, de la diligencia debida reforzada, de los tiempos de procesamiento de transacciones más prolongados y de la reducción gradual del abanico de operaciones que los bancos corresponsales se sienten cómodos facilitando. Estos cambios ya están comenzando. Para los profesionales financieros que operan dentro del DIFC, constituyen los primeros temblores de algo que no habían experimentado antes en este mercado. El mercado inmobiliario, ese motor que representa el 17% del PIB y que transforma la migración de la riqueza privada en producción económica nacional, es el escenario donde, con el tiempo, la realidad financiera se hará visible para todos. Aún no. Los principales índices de precios siguen siendo positivos. El segmento de lujo continúa registrando transacciones. Las residencias de marca, los desarrollos frente al mar y los lanzamientos de proyectos sobre plano siguen generando interés. Sin embargo, por debajo de esas cifras destacadas, los datos granulares, aquellos que anticipan los movimientos de precios con una antelación de entre 6 y 12 meses, están comenzando a contar una historia diferente. La velocidad de las transacciones, la rapidez con la que las propiedades pasan de la fase de oferta a la de venta, se está desacelerando en segmentos que, hasta hace poco, figuraban entre los más líquidos del mundo. El volumen de consultas internacionales, particularmente por parte de compradores europeos y del sur de Asia, quienes impulsaron el auge posterior a 2022, está disminuyendo. El número de lanzamientos de proyectos que logran alcanzar sus objetivos de preventa antes de iniciar las obras, la métrica que los promotores inmobiliarios observan con mayor atención, ya que les indica si la confianza de los compradores es genuina o meramente aparente, está cayendo por debajo de los niveles que se habrían considerado aceptables hace 18 meses. Y en este mercado que muestra signos de debilitamiento, están llegando 210,000 nuevas unidades de vivienda. Esa cifra no es negociable. Las grúas ya se alzan en el horizonte. El hormigón ya ha sido vertido. Las unidades ya están comprometidas. Saldrán al mercado independientemente del aspecto que presente la demanda en el momento de su llegada. Y llegan a un escenario de demanda que, por primera vez en una década, ya no se ve impulsado por la única fuerza capaz de absorber casi cualquier nivel de oferta: la certeza, entre los individuos más acaudalados del mundo, de que Dubái constituía el lugar más seguro de la Tierra para invertir una parte significativa de su patrimonio neto en bienes inmuebles físicos. Esa certeza no ha desaparecido por completo. Sin embargo, ya no es universal. Y en un mercado cuyos precios se habían fijado bajo el supuesto de esa universalidad, un mercado que, según el índice de burbujas de UBS
y las previsiones de corrección de Fitch ya había superado con creces sus justificaciones fundamentales. La retirada parcial de dicha certeza no constituye un ajuste menor. Representa un cambio estructural en el pilar fundamental sobre el que se sustenta el mercado. Cabe destacar un aspecto relevante acerca de la velocidad con la que pueden desmoronarse los refugios financieros seguros. No porque el proceso sea rápido en términos absolutos, sino porque lo es en relación con el tiempo que llevó construirlos. La edificación del imperio financiero de Dubái requirió 40 años. La erosión de la creencia que lo sostenía no se consumará en 40 días, pero del mismo modo, tampoco tardará 40 años en producirse, porque las creencias financieras, a diferencia de los edificios, no necesitan ser demolidas físicamente. Basta con que dejen de ser renovadas. Solo es necesario que la siguiente cohorte de compradores, inversores y millonarios migrantes decida, primero de manera individual y, posteriormente, de forma colectiva, que la historia que se les contó sobre este lugar ya no coincide con la historia en la que creen. Y una vez alcanzado ese punto de inflexión, una vez que el comprador marginal se convierte en vendedor y el inversor marginal decide repatriar su capital, la lógica matemática de un mercado cuyos precios ya reflejaban un optimismo máximo comienza a adquirir un impulso sumamente difícil de revertir. Beirut nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en el Beirut que es hoy. La ciudad de Kuwait nunca pensó que sus bancos llegarían a cerrar. Hong Kong nunca creyó que el talento financiero, las estructuras jurídicas y el capital que se habían acumulado en su territorio a lo largo de toda una generación acabarían trasladándose sistemáticamente a Singapur. Cada una de esas ciudades, en el momento en que comenzaba la reorientación financiera, lucía desde el exterior casi exactamente igual que siempre. El perfil urbano estaba iluminado, los hoteles estaban abiertos, los restaurantes estaban llenos, los aeropuertos estaban operativos, y el dinero ya estaba en movimiento. Lo que revela el momento de Dubái, y lo que, a la larga, ha revelado todo refugio financiero de la historia, es que la relación entre la infraestructura física y la realidad financiera es mucho más tenue de lo que parece. Los edificios son reales, el aeropuerto es real, el marco regulatorio, el entorno de impuestos nulos, las ventajas de la zona horaria y la infraestructura logística, todo ello es real. Pero ninguna de esas cosas es aquello por lo que la gente pagaba realmente cuando trasladaba su patrimonio a Dubái. Por lo que pagaban era por una historia. La historia de que este conjunto particular de edificios, en esta ciudad desértica concreta y en esta región específica del mundo, estaba de algún modo exento de las fuerzas que han doblegado a todos los demás centros financieros de la historia. De que era diferente, de que había encontrado la manera de erigir un imperio financiero en medio de una inestabilidad regional permanente y de mantener dicha inestabilidad a una distancia segura y constante. Es una historia que Dubái narró mejor que casi cualquier otra ciudad de la historia moderna. La labor de marketing fue extraordinaria. La ejecución física fue extraordinaria. El ritmo de desarrollo, la velocidad con la que el desierto se transformó en algo que, visto desde la distancia, resultaba indistinguible de una capital financiera permanente e inexpugnable, constituyó una de las auténticas maravillas de la civilización de principios del siglo XXI. Pero la historia fue siempre, a fin de cuentas, una mera historia. Y las historias, a diferencia de los edificios, no pueden sostenerse a base de obreros de la construcción y hormigón. Solo se sostienen gracias a la creencia inquebrantable de las personas que necesitan que sean ciertas.
Cuando llegaban esos 9.800 millonarios cada año, no traían consigo únicamente su dinero, traían también su creencia. Y cuando un número suficiente de ellos comienza a tomar decisiones distintas, cuando el flujo de entrada se reduce, cuando se dictan las órdenes de teletrabajo, cuando se ralentizan las preventas y la corrección, que ya se hacía esperar, encuentra por fin el catalizador que aguardaba. Lo que se pierde no es primordialmente el dinero. El dinero se marchará a otra parte. Lo que se pierde es la creencia, y sin esa creencia, la historia llega a su fin. Y sin la historia, lo que queda es aquello que siempre estuvo debajo de ella. Una extraordinaria colección de edificios en una parte difícil del mundo, con vistas a un mar indiferente, construido sobre arena. Las luces siguen encendidas esta noche en Dubái. Su perfil urbano sigue siendo el mismo, y el dinero ya está decidiendo cuál será su próximo destino.